Listo, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Gracias por poder sumarse una vez más a este capítulo que nosotros tenemos en el podcast Ciberseguridad para Todos. Ahora nos acompaña Federico, está bien, es un amigo argentino. Federico como tal es cofundador y CTO de la empresa Wellmet. Está bien, es una startup relacionada a la parte de ciberseguridad, dedicado a todo lo que es netamente tema de awareness, concientización, ¿estamos? Él tiene más de 10 años de experiencia, obviamente ha liderado diversos tipos de proyectos, ¿no? En desarrollo de productos, temas tecnológicos, neurociencia, gamificación también, que es un tema bastante importante, por ahí nos va a dar Federico algunos tips sobre eso también, para fortalecer obviamente la parte de la cultura de seguridad en la organización y obviamente en el mundo empresarial, ¿no? La idea ahora con Federico que les pueda presentar a ustedes desde un punto bastante diferente, ¿no? Ya obviamente también dentro de la experiencia que él tiene desarrollando obviamente esta parte de awareness, ¿no? Cómo él la ha podido implementar también en diferentes organizaciones y empresas. Estamos para ver la parte de la concientización, quizás no de una manera típica, quizás como nosotros de repente lo realizamos, sino de una manera pues totalmente diferente. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo estás, Federico? Espero todo bien, gracias por poder conectarte, por darte el espacio. Sé que en Argentina ahorita es casi ya 10 de la noche, ¿no? 9:40 más o menos. Casi 10 Estamos de por la eso, noche. casi 10 de la noche. Está bien, gracias, Mavi, No, por Luis, por darte el espacio, ¿no? ni mi mamá habla tan bien de mí. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias, Federico, gracias. Nada, te doy el pase para poder avanzar. Estamos, a ver, por favor, para que puedas ahí compartir. Y a las personas Espectacular. que están conectadas y por ahí en el interín tienen alguna pregunta, consulta, bueno, saben que pueden ustedes colocarlo por el chat. Y al final de la presentación, pues ahí Federico con gusto va a poder responderles. ¿Estamos? Espectacular. Bueno, voy a presentar a ver si me lo permite A el ver. Zoom. Menos un segundo. Presentación. Acá. Listo. Confirmame que nos Sí, ya estemos se viendo visualiza. bien. Sí, ya estamos. Espectacular. Ahí subí un poco la cámara, así me ven entero, porque si no me veo partido. Bueno, vamos a charlar. El título es un poco fancy, dice Brain Science for Stronger Cyber Defenses, pero la realidad de la charla, como siempre que hablamos de sesgos cognitivos y siempre que hablamos de cómo nos juega trucos el cerebro, lo pensamos para atacar, ¿no? Está lleno de charlas en internet sobre cómo los sesgos cognitivos nos atacan y demás. Y nosotros queríamos tratar de ver cómo podíamos enfocar los mismos principios, pero para defendernos. Para poder llegar a eso, primero vamos a explicar un poco cuáles son estos sesgos cognitivos, qué pasa en nuestra cabeza y cuáles son las cosas que usan para atacarnos y que podemos usar para defendernos. Para arrancar por ahí, lo primero es, bueno, acá hay una slide de presentación, pero creo que ya lo hizo muy bien Luis. Pero yo lo que quería pedirles a todos los que están acá es que por un segundo intenten ustedes no pensar en un elefante rosa. Y yo estoy seguro de que a todos se les vino esto a la cabeza. Y es imposible que no se les haya venido. Si yo les pido que no piensen en Baby Shark, se les viene el ritmo a la cabeza. Eso se llama efecto Wagner. Efecto Wagner es un efecto en donde básicamente al momento que nosotros suprimimos un pensamiento, nuestro cerebro necesita de forma activa ir a chequear lo que obviamente de forma indirecta nos hace pensar en esa cosa. Eso muestra un poco cómo nuestro cerebro puede jugarnos trucos a veces y con algo tan sencillo como no pensar en una caricatura, puede llevarnos a hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con estas cosas? ¿Cómo llegamos de elefantes rosas a ciberseguridad? Yo primero traje el número en problemas. Esto generalmente lo hago en presentaciones cuando no son presentaciones tan técnicas. Entiendo que todas las personas que están acá están muy metidos en ciberseguridad, por lo tanto todos súper conocen el número, el gran problema que es la ingeniería social, el phishing, pero más o menos estamos hablando de que el número más representativo es 8 de cada 10 ataques tienen factor humano involucrado. O sea que estamos hablando de un 82% de todos los ataques tienen una persona en el medio. Y como no estamos hablando de, no venimos acá a hablar de los números, vamos a entender por qué pasa esto. Lo que va pasando es que nuestro cerebro estuvo evolucionando más o menos por unos 2 millones de años, pero durante los últimos 200.000 años nuestro cerebro se mantuvo exactamente igual, como si nosotros en la época de las cavernas, ¿verdad? Y si bien había algunas cosas que en su momento eran súper útiles, por ejemplo, el instinto de lucha o huida era espectacular porque aparecía un depredador
a mí no me quedaba otra que o me agarraba a piñas con el león o salía corriendo de ese lugar y mi cerebro reaccionaba y ejecutaba acciones sobre mi cuerpo, ¿no? Se me cerraba el estómago, empezaba a sudar, la sangre iba hacia los músculos, se pone la visión de tubo. Son un montón de cosas que hoy relacionamos con el estrés, porque es muy similar. ¿Qué es lo que pasó después de tanto tiempo? Que hoy no hay más leones, pero el mismo mecanismo se activa con un resumen de la tarjeta o con un mail de nuestro jefe enojado. Y la realidad es que no tenemos ninguna chance de salir corriendo de nuestro jefe enojado, ¿verdad? Estos pequeños mecanismos que están muy, muy grabados dentro de nuestro cerebro, con el tiempo los empezamos a llamar sesgos cognitivos, ¿sí? Y creo que hay tres que me gustaría tocar y que son súper importantes, que los vemos todos los días, si bien hay más de 100, hay tres que son muy, muy fáciles de explicar y que los vemos todo el tiempo. El sesgo de autoridad, el sesgo optimista y el sesgo de urgencia. Para ir muy rápido sobre los sesgos, vamos a tocarlos como para dar un ejemplo. El sesgo de urgencia es el típico sesgo que nos dice, acá comemos empanadas, todos saben, espero que todos sepan lo que es una empanada, pero es una masa rellena. El típico mail que dice, si no fuiste vos quien hizo un pedido por 50 docenas de empanada de Roquefort, cosa que a nadie se le ocurre hacer, bueno, hace clic en este link, ¿no? Y vos decís, te agarra una urgencia, no, no, yo no pedí eso. O el sesgo de, te ganaste un iPhone, que había salido por todos lados en un momento y tuvo tantas víctimas. Ese es el sesgo de urgencia, trata de que nosotros no pensemos de actuar sobre nuestro sistema número uno. Interesante si no lo llegaron a leer alguna vez, que se llama Piensa rápido, piensa despacio, Think Fast and Slow, que habla de que en nuestro cerebro hay dos sistemas, un sistema rápido y un sistema lento, y que el sistema rápido gasta poca energía, mientras el sistema lento, que es más analítico, gasta más energía. El problema de esto es que nuestro cerebro, nosotros somos seres que somos vagos, ¿no? Que somos perezosos y que tratamos de vivir en modo ahorro de energía. Por lo tanto, cuando aparece algo, nosotros pensamos primero con el sistema número uno, que reacciona de forma rápida y gasta poca energía. Si vemos alguna bandera roja, si identificamos red flags que nos llamen la atención, agarramos y vamos hacia ese sistema número dos. Si yo les digo acá cita bíblica y les digo cuántos animales subió Moisés al arca de cada uno, instantáneamente su cerebro dice dos, pero en realidad fue Noé el que tenía un arca. Moisés no tenía arca. Y eso es porque dentro del contexto bíblico de Moisés-Noé más o menos suena para tener sentido, entonces no se levantan estas alertas. El sistema 2 no se activa y nosotros no pensamos, respondemos de forma intuitiva. El sesgo de autoridad es el típico 9 de cada 10 odontólogos lo recomiendan, o según una universidad según un estudio de la Universidad de Massachusetts, no tenemos ni idea de dónde queda la universidad, no sabemos quiénes son los odontólogos, pero por alguna razón en nuestro cerebro eso cobra validez y nosotros le prestamos más atención a lo que viene después, ¿verdad? Este sesgo de autoridad se ve todo el tiempo en el CEO Fraud, en donde nuestro jefe nos manda un mensaje y el típico mensaje es, me fui a la oficina sin el celular, te estoy mandando un mensaje desde este celular, necesito que me mandes unas tarjetas de regalo. Y yo entiendo que todos los que están en esta reunión deben estar pensando, jamás caería en eso, ¿por qué alguien va a caer en eso? Les presento el sesgo optimista. Eso es exactamente el sesgo optimista. ¿Por qué yo caería en esto? Esto le pasa a los otros, a mí nunca me va a pasar. No es esa tendencia que nosotros, que las personas, todas, estimar las probabilidades de que nos pase algo malo. Y el gran problema del sesgo optimista es que baja nuestras defensas. Como nosotros creemos que cosas malas no nos van a pasar, tenemos las defensas más bajas. Entonces complejiza el hecho de la concientización. Hay una frase muy conocida de Albert Einstein que dice que dos cosas son infinitas, el universo y la estupidez humana, y que no estaba seguro sobre el universo. Y nosotros creemos que en realidad esto no se trata de un problema de estupidez humana, porque a veces se le adjudica, ¿no? Cayó una persona y dice, no, pero qué estúpido, qué boludo, como decimos en Argentina, ¿cómo va a caer en este ataque si era tan obvio? La realidad es que hay un montón de estudios que muestran cómo todos estamos sesgados y de hecho hay estudios que muestran cómo cuanto más inteligente sos, más sesgado estás, lo cual es muy particular.
pero la realidad es que el gran problema está en cómo nosotros aprendemos. Nosotros dijimos que estamos hace 200 años, nuestro cerebro está igual, y la realidad es que la manera en la que aprendemos hace 200 años también. En los últimos años, 20 años más o menos, hubo un avance en neurociencia en la manera en la que nosotros entendemos cómo nuestro cerebro aprende. Y nosotros no estamos al día de hoy utilizando esas herramientas para mejorar la forma en la que nos concientizamos. Todos los que están acá alguna vez seguro pasaron por alguna corporación grande y tuvieron esos cursos de 30, 40 minutos monótonos, aburridos de política, seguridad, money laundry y todo lo demás. El aprendizaje corporativo parece esto hoy, ¿verdad? La gente se va a buscar un café, vuelve cuando termina, selecciona las opciones o le pregunta al compañero al lado y terminamos derrochando un montón de tiempo de todos los colaboradores de la empresa para que no se concienticen. Y ese es uno de los grandes problemas. No se trata de estupidez humana, sino de cómo nosotros los estamos educando. Dicho esto, la idea de la charla era Brain Science for Stronger Cyber Defense, no decirles cómo los iban a atacar. Entonces, la idea es que, como vimos tres sesgos, veamos tres técnicas que son usadas y que se descubrieron la mayoría, salvo una, durante los últimos 20 años, que hacen que nosotros aprendemos y cómo podemos aprender mejor, ¿verdad? La primera es el sistema de recompensas. Nuestro cerebro tiene, perdón, uy, me escapé. Nuestro cerebro tiene adentro un sistema de recompensas. ¿Sí? Básicamente funciona con unos neurotransmisores que se activan cuando nosotros nos sentimos bien, ¿verdad? Eso hace que queramos repetir las acciones. ¿Qué quiere decir esto básicamente? Que si nosotros podemos atar acciones positivas a comportamientos positivos, podemos generar hábitos, ¿sí? Y yo lo tengo en un slide al final de todo, pero como acá es una charla más informal y más técnica, lo voy a nombrar acá porque me parece importante, que es los hábitos son la defensa del sistema uno. Antes hablábamos que teníamos dos sistemas, ¿no? Sistema uno, sistema 2. Cuando nosotros pensamos, lo que sabemos funciona, porque tenemos el tiempo de pensar. Cuando nosotros no pensamos, cuando se activa el sistema, el intestinal, el que nos sale de acá, el que es automático, ese sistema, la única defensa que tiene son los hábitos. Son esas cosas que también son automáticas sin pensar. Y un hábito no es más que algo que se repitió en tantas veces que se volvió automático. Entonces, si nosotros podemos linkear comportamientos positivos o comportamientos seguros a recompensas, vamos a terminar generando estos hábitos seguros de los que muchas veces hablamos en las organizaciones, pero no fomentamos, para que defiendan al sistema uno, al sistema automático de la gente. Y esto, a una nota al paréntesis, es cada vez más importante porque la gente tiene el foco puesto en muchas cosas. Desde que nosotros tenemos una nueva normalidad con mucha menos presencialidad que antes, ¿no? Y con gente más online, capaz el correo de phishing llega cuando estamos llevando a nuestros hijos al colegio en el auto, tenemos menos información, pantalla más chica, la atención disociada entre varias cosas, entonces necesitamos ese sistema de protección. La segunda, no me quise ir tan técnico en neurociencia, pero acá hay una explicación neurocientífica de cómo funciona esto, si quieren charlarlo, pero básicamente hay una parte de nuestro cerebro que libera un transmisor al momento de, por ejemplo, comer chocolate. Es el mismo del chocolate, es el mismo del sexo, es el mismo, hay un neurotransmisor que nos hace sentir placer y ese placer se ata a hábitos. Por eso nos lavamos los dientes a la mañana, porque nos gusta sentir la boca fresca. Es literalmente el mismo ejemplo. El segundo, no sé si vieron Inside Out, pero me parece que Inside Out, esta película intensamente que la hicieron en Latinoamérica, mostró muy bien esto de la memoria emocional. La memoria emocional es básicamente en nuestro cerebro tenemos una parte que se llama hipocampo que trabaja de generar los recuerdos y una parte que está relacionada a las emociones. Cuando estos interactúan, los recuerdos se fijan. Por eso Rayleigh, que era el personaje de Inside Out, tenía estas pelotitas que eran recuerdos y que tenían colores que estaban asociados a las emociones del momento. Esta es la razón por la que si yo les pregunto, o si ustedes le preguntan a cualquier argentino, yo no vivía cuando fue el gol de Maradona que ganamos el Mundial en el 86, pero ustedes le preguntan a cualquier estaba en ese día, en ese momento, hace 25 años, se lo sabe decir. O a un americano le preguntan dónde estaba el día que se cayeron las Torres Gemelas. Él le sabe decir exactamente el lugar y en dónde estaba. Me imagino que capaz Luis me puede ayudar con un evento de ese tipo en Perú, pero seguro se pueden acordar de un evento de esas proporciones para ustedes que se pueden recordar ese momento porque hubo una emoción atada
muy, muy fuerte a ese recuerdo. Entonces hace que lo recordemos por siempre. Hay Ahí gente de que es el hecho, primer... Sí, sí, acá sí, en Perú, Luis. por ejemplo, es cuando el Perú ingresó, cuando el Perú fue al Mundial después de 30 y tantos años, por ejemplo. Fue algo Claro, bastante bueno, impactante para nosotros, por ejemplo, en esta parte que mencionas. bueno, esos momentos se atan, es muy loco, porque ojo que hay algo importante, que no es solo emociones positivas. Los recuerdos se atan a emociones positivas, pero también a emociones negativas, emociones de mucho dolor, como decía antes, cuando se cayó en las torres, que fue de mucho impacto para los americanos, y era una emoción muy negativa, pero todos se acuerdan dónde estaban en exactamente ese momento. Entonces, esta conexión entre dos partes de nuestro cerebro que parecen no estar conectadas, sí fija recuerdos muy fuertemente. ¿Cómo podemos hacer? Porque esto parece algo que es muy difícil de aplicar en ciberseguridad, pero en realidad es muy fácil. Y les voy a contar cómo lo hacemos, por ejemplo, en los casos de phishing. Nosotros lo que hacemos es mandamos los casos de phishing y cuando la persona cayó, automáticamente, en ese momento, la asustamos. Le decimos que acaba de caer, que si bien esto era un ejercicio, acaba de caer en una prueba de phishing que no debería haber caído. Entonces primero la asustamos y después la persona en ese momento dice, bueno, me van a echar, se va a enterar mi jefe, qué cagada, uy, se pone mal, se angustia por un segundo, le da miedo, esa es la emoción que tratamos de alguna forma generar y lo siguiente que hacemos es le mostramos 5 recomendaciones. Y tenemos probado que esa capacitación es mucho mejor que la de 30 minutos de phishing. ¿Por qué? Porque se ató ese recuerdo de que le dio temor haberse mandado un moco con el phishing contra los 5 consejos muy, muy, muy específicos. Esto se puede lograr de un montón de maneras. Y creo que es algo que nosotros tenemos que empezar a despertar y empezar a utilizar. Y por último, una que es muchísimo más vieja, pero que no la usamos. Voy a recurrir nuevamente a Inside Out. Espero que la haya visto alguien, porque si no estoy haciendo referencias que no tienen sentido para ustedes. Pero en Intensamente estaba este peluche que era un recuerdo de la infancia del personaje principal, de Rayleigh, ¿verdad? Y como había pasado mucho tiempo, lo estaba olvidando, ¿verdad? Y el hecho de que aparezca en un sueño lo despierta en su memoria y lo trae a una parte más consciente de su memoria. Esta película tiene está muy bien pensada, porque eso funciona realmente de esa manera. Hay una curva que se llama curva de Ebbinghaus o curva del olvido, que nos muestra cómo, tenemos unos minutos de más, así que les voy a contar la locura de esta persona, pero Ebbinghaus vivió hace 100 años y básicamente lo que hizo era, empezaba a memorizar palabras sin sentido, ¿no? Frases y palabras sin sentido. Y lo que hacía era olvidarse esas palabras sin sentido, esos grupos de letras. Y lo que fue encontrando era que al principio la curva se aplanaba muy rápido, ¿verdad? Empezabas a perder muy rápido la memoria. Pero si vos repetías en algún punto de esa curva del aprendizaje, volvía a subir y repetías y la curva se empezaba a aplanar. Cada vez olvidabas menos de esa información. Esta es la gran razón. En mi caso, cuando fui a la universidad, para mí siempre hubo dos grupos, ¿no? Los que estudiaban todo al final y los que estudiaban periódicamente. Yo era de los que estudiaban todo al final, les voy a ser honesto, pero siempre los que estudiaban periódicamente en la universidad se sacaban mejores notas. Y no tenía que ver con que sean más inteligentes o más aplicados, sino que tenía que ver con que el hecho de estar haciendo repasos constantes sobre la misma información y estudiar de forma constante una, otra y otra y otra vez había hecho que la curva, esta del olvido, se aplane y que a ellos les dure más tiempo la información en la cabeza. Esto nosotros lo hacemos sin darnos cuenta en concientización, pero está muy bueno explicárselo a la gente. Porque yo creo que a veces la gente se cansa de ver la misma imagen sobre phishing 36 veces. Y dicen, pero ya sé lo del phishing. Y después no le dan bola. Dicen, pero ¿para qué me estás mandando otra vez un mail sobre ransomware? Ya entendí lo que es un ransomware. Pero es importantísimo que nosotros reiteremos y reiteremos y reiteremos y reiteremos el mensaje para que se nos empiecen a aplanar las curvas. Por eso, bueno, acá yo les puse envío de comunicaciones y momento de verdad, que es esta cosa, ¿no? O sea, ¿cómo hago para reiterarle la información sin que sea invasiva, pero pudiendo planear estas curvas? Eh, y por último, les voy a cerrar con una pequeña historia, vamos a decir. Lo que ven acá se llama la conciencia de la incompetencia, ¿verdad? Es una matriz, en realidad, que tiene 4 patas. Yo lo puse como si fuese un flujo, pero en realidad es matricial, que habla de qué tanto entendemos de lo que somos inconscientes, ¿no? Y para contárselas, se las voy a contar de unos años.
hace unos años, no, el año pasado, me tocó, yo tengo 30, mi 31, mi papá tiene 60 y algo de años, pero es un tipo muy deportista, ¿no? Y en un invierno me dice si yo quería ir a esquiar, me dice, vamos a esquiar, él nunca había esquiado, me encanta esquiar, le digo, sí, por supuesto, vamos. Llegamos a la montaña, subimos, se pone los esquís, y antes le digo, che, allá dan clases, podés allá sacar las clases. Y me dice, no, 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 tranqui, yo me subo y esquío. No sé si alguien esquió acá, pero yo les aseguro que eso no funciona. Es imposible subirse y esquiar. Es como ponerse patines, es dificilísimo. A que yo dije, bueno, hacé lo que vos quieras. En ese momento él era absolutamente inconsciente de su propia incompetencia. No sabía que no lo sabía hacer. A lo que sale por la montaña, hace los primeros 10 metros, patina y se da la cara contra la nieve, se llena la cara de nieve, vuelan los esquís por el aire. E instantáneamente él pasa a un estado de incompetencia consciente, ¿no? Él sabía ahora que no lo sabía. Se había dado cuenta, tenía la cara llena de nieve contra el piso. Obviamente después de tomar algunas clases pasó a una competencia consciente en donde podía bajar y si hubiese seguido haciéndolo con el tiempo hubiese sido como manejar, ¿no? Algo como andar en bici, cosas que no pensamos, una competencia inconsciente. Y ustedes dirán, ¿a qué goma viene esta historia? ¿Por qué me estás contando esto? Yo creo que lo más importante es que nosotros entendamos que el momento en el que somos más vulnerables, el momento más peligroso, es cuando nosotros no sabemos que no sabemos y transmitirle eso a la gente, pasar a la gente del punto uno al punto 2 es importantísimo. Que ellos entiendan que hay cosas que no saben y por más que no se las podamos explicar todas juntas, el hecho ya de que les expliquemos que no las saben es importantísimo para que ellos entiendan el nivel de riesgo en el que están. Por lo tanto, voy a cerrar acá. Yo tenía la parte de hábitos, creo que lo comenté un poco antes. Creo que lo más importante de los hábitos es esto, ¿no? Es el hecho de que nosotros podamos generar hábitos seguros sobre la gente, que nosotros podamos, para hacerlo muy resumido, hay un libro que se llama Atomic Habits, que es espectacular para explicar cómo se genera un hábito, pero un hábito básicamente se trata de hacerlo muy sencillo, o sea, tratar de hacer el hábito, la cuestión muy sencilla, entonces nosotros tenemos que reducir la barrera de que la gente se entrene, si nosotros le damos cursos de 45 minutos, nunca van a generar un hábito, y tenemos que tratar de dar recompensas, ¿sí? Porque los hábitos son un mecanismo neurocientífico en donde por medio de lo que hablábamos antes, las recompensas, uno genera ese hábito, esas conexiones en el cerebro para que las cosas sean de forma automática. Si nosotros logramos generar hábitos ciberseguros, vamos a tener a toda nuestra población muchísimo más protegida para esos momentos en los que no podemos pensar. Y creo que eso es una tarea nuestra de los profesionales de ciberseguridad, entender que tenemos una tarea faraónica de poder generar estos hábitos sobre otras personas, porque a veces es difícil generar hábitos sobre nosotros, ir al gimnasio, no sé, leer, es difícil generar hábitos, pero tenemos la única tarea de generar esos hábitos sobre un grupo de gente ajena. Así que hasta acá la presentación, voy a devolver la pelota a Luis, muchísimas gracias por escuchar y te dejo para preguntas, Luis, el espacio. Sí, no sé si ahí por favor tienen alguna pregunta, consulta, señores, señoritas, por su lado. Por mi lado, Federico, interesante. O sea, eh, muchas veces y de repente nosotros realizamos o aplicamos la parte de awareness quizás de una manera quizás, a ver, no sé si la palabra sería inconsciente, pero que buscamos una mejor estrategia, ¿no? Pero no nos ponemos a pensar que detrás de eso hay una forma de cómo funciona el cerebro y sobre ese Totalmente, entendimiento podemos acercarnos mejor a las personas que de una u otra manera nos ayudaría pues a la mitigación del riesgo, ¿no? Porque en sí lo que buscamos en la concientización es eso, ¿no? Y una frase que sí me deja y que me llamó bastante la atención cuando estabas explicando es reiterar el mensaje para aplanar las curvas, ¿no? Esa parte me parece muy interesante, ¿no? Porque, a ver, muchas veces nosotros realizamos temas de inversiones, en temas de concientización, netamente en temas de awareness, estamos, oye, pero ¿por qué vamos a hacer charlas nuevamente de las mismas personas cada cierto tiempo, ¿no? Claro, si lo miramos ya desde un totalmente. punto de vista con un tema científico, obviamente hay un análisis de por medio, Federico, que ha realizado, y acá nos estás trayendo pues la carnecita, ¿no? Como digo, puntos específicos, pues es la base para poder obviamente avanzar en esta parte, ¿no? Ahora, de repente, no sé si en tu experiencia, obviamente,
ya con esta parte, Antes de la pregunta, te hago una dime, aclaración, una nota al margen dime. que me parece interesante. Fíjate, Luis, cómo hay herramientas fuera de ciberseguridad que aplican increíblemente bien estos principios. Voy a dar dos ejemplos. El primer ejemplo para este caso del sistema de recompensas lo hacen los juegos y las redes sociales, ¿verdad? O sea, abusan, no usan, abusan nuestros principios de recompensa del cerebro para generarnos endorfinas que nosotros abrimos, tenemos un like, nos llega una notificación. Es la manera en la que nos mantienen pegados. Y parece que no, pero gran parte de los problemas de concientización de hoy, como decíamos antes, es mantener la atención de la gente. No sé si vieron los estudios últimamente, pero desde la salida de TikTok, la ventana de atención de las personas se redujo brutalmente. Hoy no puedes tener a una persona enganchada sobre un tema, o sea, no puedes mantener la atención de una persona más de 7 minutos. Eso es nada para nosotros. Así que eso es importante. Y el otro que lo hace muy bien, justo para este caso de las repeticiones, si alguno usó Duolingo para estudiar idioma, Duolingo lo hace increíblemente bien y repite la misma cosa 600 veces. Desde la clase 1 hasta la clase 10 te repite lo mismo hasta que ya no lo pifies más. Y cuando no lo pifias más, cuando no le erras más a la respuesta, cada cierto tiempo te lo repite. Porque lo que está haciendo es tratar de aplanar esta curva. Excelente, excelente, Federico. Buenas precisiones. Por ahí justo han mandado una pregunta de Jorge Luis Sí, obvio. Barriga. Ahí menciona, ¿no? Si bien es cierto que el susto y el premio funciona, ¿no? Hay dinámicas o herramientas que se pueden aplicar en las reuniones para tener la atención de las personas. Bien, está bueno, está buena la pregunta. Con lo del susto y el miedo hay algo que voy a hacer una aclaración, nota al margen, como decís vos, voy a traer la carnita, no les voy a contar todo el estudio, pero después lo puedo compartir si quieren. Eh, Hay unos estudios de neurociencia que están muy buenos que hablan sobre si yo quiero, o sea, qué tengo que hacer si yo quiero que la persona tome o no tome acción, ¿sí? Si yo voy con un castigo, premio al cerebro a que la persona no accione. Si yo doy una recompensa, premio la acción. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Siempre que ponga una zanahoria a la persona, y le tengo que pedir que haga algo para esa zanahoria. En cambio, cuando lo quiero asustar, es para que no haga algo. Eso es importante que lo entendamos, porque a veces nosotros usamos el miedo para pedirle a la persona que revise los y que haga acciones de no, no, así, hacé hover porque si no vas a caer. No es el método correcto. Es hacer hover así estás arriba en el ranking de lo que sea, o te damos un snack o de premio o lo que sea, y no abras páginas así porque si no vas a caer. Entonces, dependiendo de qué queremos, si acción o inacción, tenemos que usar mecanismos diferentes. Y con respecto a esto de en las reuniones, no sé si en las reuniones se refiere a las reuniones de concientización, más tipo cuando damos una charla o algo por el estilo. Jorge, si lo precisas, creería que es para el tema de concientización, ¿no? De lo que estamos ahí conversando, ¿no? Sí, Jorge, justo lo de concientización, Federico. Está buenísimo. Yo creo que una de la clave cuando hacemos las charlas es tratar de que ellos no sientan que les estamos repitiendo 10 veces lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo retenemos la atención de las personas, que es lo que hablábamos antes? El mejor método de retención de atención es la gamification, ¿sí? Que la gamification hay que entender muy fuertemente eso, porque hoy hay un falso concepto, de hecho hay muchas plataformas falseando ese concepto de que gamificación es igual a juego, y no es lo mismo. Vos cuando jugás desarrollás una habilidad. Si están jugando al Mario Bros, desarrollan la habilidad de tocar el botón de arriba cada vez que hay un obstáculo. Y a nosotros eso no nos sirve de nada. Hay plataformas que te enseñan phishing haciendo subir un pescadito. Eso no sirve. La gamificación se trata de cómo hago para sostener la atención de las personas por medio de darles recompensas. Les voy a dar un ejemplo. Hay un juego que se llama Clash of Clans y lo usan muchísimos igual, que no recuerdo ahora el mecanismo exactamente, tiene un nombre en inglés raro, pero se trata básicamente de cómo te doy premios de forma random. A veces te lo doy, a veces no te lo doy. Eso es una bomba para nuestro cerebro. Es el típico cofre que vibra y se abre y hay algo o no hay algo. O en el FIFA, cuando jugás a los jueguitos de la Play, que te sale la carta y no sabes cuál te va a salir y a veces te sale una buena, a veces te sale una mala. Ese sistema de recompensas es una bomba para nuestro cerebro. Nosotros tenemos que tratar de, en las charlas, sacarlos de lo normal.
¿verdad? Entonces, incluir a la gente, hacerla participar. Nosotros cuando tenemos charlas de concientización que las brindamos para un montón de empresas, tratamos de primero explicarles el porqué de las cosas, ¿no? Explicar la neurociencia atrás, explicarles qué está pasando, por qué te están atacando. Porque esto en frase de Sun Tzu, del arte de la guerra, si conoces a tu enemigo no hay que tenerle miedo a mil batallas, ¿no? Entonces, primero tratemos de enseñarles, che, ¿por qué te están atacando? Más allá de, todos entendimos que es ingeniería social, pero ¿por qué te está pasando esto? Lo segundo es llevarlo a ejemplos. Yo tengo ejemplos de películas argentinas que eran súper de esto. Si no lo vieron, hay una película increíble que se llama Nueve Reinas. Es una película bastante vieja, pero que se trata de un estafador argentino y las técnicas son todas técnicas de neurociencia. Yo las uso muchísimo. En Terminator hay una escena en donde estaban impersonando a los padres de Jimmy y Terminator usa una frase para detectar, o sea, usa el mismo método que nosotros le sugerimos a la gente, Terminator lo usa para detectar si eran los padres, ¿no? Entonces, cuando nosotros les ponemos la película de algo que ya conocen y ellos pueden ver ahí la técnica que nosotros les estamos cambia el nivel de atención de esa persona, ¿verdad? Si nosotros vamos sobre la charla plana, siempre repetimos lo mismo, es muy difícil retener esa atención de la gente. No sé si con esto respondo la pregunta, Jorge, creo que era Luis. Pero sí, siempre se trata de tratar de sacarlo de lo tradicional y hacer que nuestro cerebro, o sea, premios, les doy el ejemplo, siempre terminamos todas las charlas con una encuesta, que no es una encuesta, es como un minijuego estilo quiz, en el que después ganan premios los primeros tres, eso suma. Y esto de tratar de llevarlos hacia algo que ya conocen, películas, ejemplos de la vida cotidiana. Yo les decía, eh, no sé, si se dan cuenta, cuando yo iba charlando acá hay cosas que parece un chiste, pero no es un chiste, es a propósito para llegar a esta correlación. Yo creo que por acá decía, bueno, el sesgo de autoridad es 9 de cada 10 odontólogos, que son las propagandas de pastas dentales, ¿no? Che, esto te lo están usando todo el tiempo urgencia, aire acondicionado, oferta hasta hoy, ¿no? Y así tratar de llevar esas cosas a ejemplos comunes que tenemos en el día a día colabora muchísimo con las charlas. No sé si hay alguna más, Luis. Sí, 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 creo que estaba hablando en mute. A veces suele pasar. Ah, Te decía, puede pasar. justo ahí va mi pregunta, ¿no? O sea, ya en tu expertise, en la experiencia, obviamente, en haber, obviamente, revisado toda la parte de neurociencia y ya llevarlo a un tema de ciberseguridad y awareness, dentro de tus buenas prácticas, de repente, una charla de concientización, no sé si nos podrías dar ahí los detalles, cómo iniciamos, cómo mantienes la atención y cómo cierras de repente dentro de tu proceso, que por ahí estuviste mencionando ahorita algunos puntos sobre eso. No es la carnita, es la salsa secreta de lo que vos me estás pidiendo. Más o menos ahí, ¿no? Eh, sí, les cuento en realidad por qué hicimos esto con neurociencia, por qué metimos o molestamos, joder, tanto con la neurociencia. Mi socio es neurocientista, tiene un máster en neurociencia, y yo me dediqué toda mi vida a la ciberseguridad. Entonces, como que confluimos y encontramos, digamos, estos puntos de anclaje en donde se cruzaban estas cosas. Cuando damos charlas, lo que solemos hacer es, primero, vamos a estos puntos de generación de, entre muchas comas, miedo, ¿no? En donde les mostramos casos de uso de cosas que realmente pasaban. Después les abrimos, generalmente tratamos de dar charlas de grupos reducidos para poder involucrarlos a ellos y que nos cuenten casos de conocidos. No me tocó estar en un lugar en donde me hayan dicho que nadie fue estafado. Siempre hay uno, dos, tres, cinco ataques conocidos. Entonces, involucrarlos, que ellos cuenten desde sus experiencias vividas hace que mantengan la atención porque están hablando, o sea, interactúan entre ellos, ¿verdad? Entonces empiezan a veces se disparan cosas así, uno no, porque WhatsApp me pasó tal cosa, activó el segundo factor de autenticación en WhatsApp y nos ha pasado charlas que les hicimos activar segundo factor en el momento, entonces ir haciendo interacción entre ellos. Tercero, materiales didácticos, esto que les comentaba antes, películas, imágenes, cosas que hagan a la vida diaria de las personas y que puedan jugar con eso. Y la última, que si lo pueden hacer está bueno, es si ustedes hicieron una simulación de ataque previa a la reunión, ir con los resultados a la reunión es espectacular. O sea, si ustedes hacen una buena simulación previa y llegan a esa reunión con algunos caídos en batalla de esa reunión, funciona muy bien.
Excelente, está bien. Sí, a veces eso es lo que también jala la atención, ¿no? Total, Para ver total, también mostrar cómo, impacto. cómo Hay va, que ¿no? mostrar impacto rápido, Luis, ahí. Yo creo que mostrar impacto es una de las cosas más interesantes que puedes hacer hoy en día. Excelente, excelente, Federico. Nada, a ver, Había no una sé persona si, con la mano sí, levantada por justo, ahí, justo ¿sí? eso iba a decir. No sé si tiene ahí alguna pregunta más, alguien Nicolás, más. creo. Sí. A ver. Bueno, igual cualquier cosa o consulta posible que puedan tener, bueno, ¿no? Igual nos envían y ya con Federico conversamos al Por interno supuesto. para poder responderlo. Nada, Federico, poder agradecerte por el tiempo, por el espacio. Justo estoy ya proyectando los diversos enlaces que nos puedan encontrar. Ay, Nicolás, levantaste la mano, Nicolás. No sé si ahí tienes alguna Mm, pregunta. ¿Podrías colocarme la primera diapositiva? Tengo una pregunta sobre eso. Yo entré un poco tarde, Uy, pero a ver para perdón, que yo me dejé de aclare. presentar. Sí, obvio. Dame Sí, un sí, sí. A segundo ver, que la yo. colocamos. Sí, La ponlo, primera por favor. diapositiva donde Sí, salía tu obvio. carátula. Ya, esta parte para tener la curva de, esa curva que dice curva de, que ¿Está? colocaste es la curva de, ahí dice curva, Sí, de Ebbinghaus. ya, ya, ¿qué es eso? Hay un resumen simple. Sí, obvio, no te preocupes, lo repetimos. La curva de Ebbinghaus básicamente es una curva de un neurocientista que la investigó hace 100 años y que descubrió cómo tendemos a olvidarnos las cosas, ¿no? En la curva tenés dos cantidad de tiempo y la retención de información, el porcentaje de retención retención de la información. A medida va pasando el tiempo, nosotros obviamente nos vamos olvidando de las cosas. Yo aprendo algo ahora, va pasando el tiempo y me empiezo a olvidar. Si yo repito ese aprendizaje, la curva con el tiempo, se llama, técnicamente él lo llamó repeticiones segmentadas, aumentadas, no importa. Pero básicamente lo que dijo es, si vos lo vas repitiendo a lo largo de los días, la curva se empieza a aplanar. ¿Sí? Empieza a retener más cantidad de esa información. Y algo interesante que hizo es que cada uno de estos reviews, o sea, cada vez que yo lo tengo que repetir, puedo dejar pasar más tiempo hasta la próxima repetición. ¿Verdad? O sea, yo puedo enseñar algo hoy, repetirlo la semana que viene, repetirlo dentro de 2 semanas, repetirlo dentro de 2 meses, y la curva se empieza a aplanar para que yo, o sea, empieza a quedarme más de la información esa que repetimos. Yo el ejemplo que le daba a Luis es la gente que estudiaba en la facultad, en la universidad, todas las semanas, todos los días y repasaba que el que estudiaba a fin de año como yo. Eso tiene que ver con la curva esta del olvido y cómo se va aplanando a medida que le repetimos a la gente las cosas 100 veces. Y más allá del hecho de que nosotros ya lo hacemos, porque generalmente en ciberseguridad todas las empresas lo hacen, creo que es importantísimo conocer esto porque nos muestra o nos da una herramienta para explicarle a la gente, e incluso a veces para explicar a los board y demás, por qué tenemos que hacer lo mismo todos los años. ¿Por qué te tenemos que mandar todos los meses una concientización o cada 6 meses una concientización de phishing? ¿Por qué tenemos que, si el año pasado hicimos una prueba, hicimos una prueba de phishing o hicimos una concientización sobre este tema, ¿por qué la vamos a repetir? Bueno, tiene que ver con esto. No sé si respondo a la pregunta, Nico. Ah, sí, gracias. Me quedó clarísimo, gracias. Listo, No, nada, gracias, un gusto. Federico. Clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Gracias. Nada, bueno, si no hay preguntas, consultas, ahora sí, Nico, agradecerte por el tiempo. Justo estoy proyectando ya ahí los enlaces donde nos pueden ubicar. Lo he compartido también en el chat. Estamos. Pueden ustedes tener ahí su cuenta de LinkedIn de Nico para que puedan de repente ahí entablar comunicación. Está Welme, obviamente también la empresa con que realiza la parte de la awareness. Y Federico también tiene obviamente su canal de podcast que es Security Capa 8, ¿está bien? Para que de repente ahí también lo puedan seguir o puedan obviamente tener ahí algún tipo de conversación adicional. Nada, Y Fede, pueden más escuchar bien. nuestro Sí. capítulo con vos Ah, también, sí, Luis. por cierto, Nuestro justo capítulo hace dos juntos. semanas, ¿no? 2 semanas aprox, Sí, sí, sí. estuve yo en el podcast de Federico, conversando varios temas, ¿no? Acá sobre todo temas de billeteras virtuales, temas de seguridad, orientado a la parte de banca, también está en la cuenta de LinkedIn. Ahora lo comparto ahí en las redes para que desean escucharlo, ahí lo puedan revisar. ¿No estamos? Y nada, Federico, bueno, ya acá en un par de meses nos estamos viendo ahí en la Eco Party, así que ahí Por obviamente seguimos en supuesto, todos comunicación. invitados, bienvenidos a la Ecoparty. Y si alguno llega a venir por el Party, me envía un LinkedIn y nos tomamos un café. Siempre gusto de hablar de ingeniería y de ciberseguridad con colegas.
Listo, excelente. Gracias, gracias. Ahí muchos están Muchísimas anotando, gracias a seguro. todos. Nos vemos, gracias, Por un gusto. supuesto, por Nos vemos supuesto. a Un abrazo todos. enorme. Listo, igual, chao, chao.